Pues mira, yo conocí a Paula el día del casting y antes de hacer la prueba me estuvo contando la historia de Violeta, mi personaje, y también me estuvo contando cómo quería contar las historias, ¿no? Que quería transmitir, y yo recuerdo que sentí como que me iba hipnotizando mientras me lo contaba y pensé, espero que me salga bien esta prueba porque quiero que esta mujer me coja y quiero formar parte de su mundo, de su universo y contar esta historia con ella, ¿no? Y tener este viaje. Yo he hecho un par de cortos con ella, ya sabían su manera de trabajar. El proyecto de esta película lo habíamos hablado mucho, desde el germen, ¿no?, de esta historia. De hecho, yo sabía que mi personaje, Luisa Roche, es el homenaje a una tía suya, se llama así, y que también le mantiene el nombre por mí, que lo escribe para mí, que es una cosa que, insisto, es lo más bonito que me ha pasado laboralmente en mi vida, ¿no? Entonces, para mí estar con Paula es como es un regalo en todos los aspectos, como amiga que lo somos, como realizadora, porque me parece una persona. Tenía tan clara esta película, es un proyecto de ella, ¿verdad?, tan trabajado, tan elaborado, donde iba todo sobre ruedas. O sea, ella te lo explica tan bien, te lo dice tan bien, ha sido todo tan fácil. Mira que eran personajes que eran complejos los tres, o sea, y ha sido todo. Yo la sensación que tengo es que iba todo rodado. Súper fluido, sí. Fluido. Una vez tuvimos conversaciones previas importantes, ensayos, ver los personajes, pero cuando llegó el momento era como si todo, ¿no?, como la orquesta, ¿no?, que de pronto llega el director, coge la batuta y dices, ya está. Yo tenía una beca de investigación del Ministerio para hacer una tesis doctoral sobre teorías, las últimas teorías de escritura de guión. Y para ello pues me trasladaron la beca a Nueva York, a la NYU, y es allí, cuando estaba haciendo la investigación, cuando los profesores me animaron a que, si estaba estudiando teóricamente el guión, las teorías de guión, escribiera un guión y me viese con los obstáculos reales de la escritura de un guión. Y era algo que yo quería hacer, pero no acababa de dar el paso. Y entonces recuperé las historias que llevaban rondando en mi cabeza, de muchas mujeres que tenía cercana, las que he conocido, otras que me han contado, otras que he leído, y que tenían un espíritu común, que tenían un poco el misterio de las mujeres a las que nadie les había preguntado cómo querían vivir, y sin embargo se habían hecho una vida llena de secretos y llena de una imaginación muy fuerte, de historias de amor tremendas y de decisiones muy límite, y que todos conocemos, que las mujeres a que pensamos que han pasado la vida cosiendo o cocinando, nuestras abuelas, les preguntas y hay unas historias fascinantes y unas imaginaciones y unos sueños muy alentadores, muy maravillosos en ellas. Viene de ahí y de un texto de Carmen Martín Gaite, que recogió un poco el sentido de la película, que decía que nadie puede enjaular los ojos de una mujer que se acerca a una ventana, ni impedirles que surquen el mundo hasta rincones ignotos. Y era un poco las vidas de esas mujeres que a pesar de que no pudieron elegir, se crearon una ventana real o imaginada por donde volar. Me inspiró mucho en los cuadros prerrafaelitas, que tienen esa cosa mística, bella y un tanto inquietante. Y para el universo de la película, Paula me habló mucho de Malik, esa cosa, ¿no?, de la naturaleza, cómo afecta a los personajes, cómo los personajes van con el sol, van con los árboles, van con el viento. Y también de Anticristo, que además es una de mis películas favoritas, en cuanto a un poco esa parte más oscura y depresiva de Violeta y de todo ese universo, de ese invernadero que es aparentemente tan bonito, pero que en realidad es una jaula de cristal. Hombre, el mundo de Luisa es un mundo más urbano, más próximo, era más fácil en ese sentido, el centrar el personaje. Referencias, pues sí, a las dos tías solteras de una amiga mía, que eran hermanas y vivían juntas, y era maravilloso verlas. El día que se casó Larita Mayor de Franco se fueron a la peluquería para ver la boda. ¿A qué ideal? No me digas.
para ver la boda en el salón de su casa, pero arregladas de la peluquería para ver la boda de la neta de Franca. Eran divinas, divinas. Una tocaba el piano, Teresita, y la otra fumaba. Y Teresita estaba siempre diciendo, Carmencita, no fumes. En fin, cosas que a mí me han servido un poco para ver lo que es el mundo de dos mujeres solteras que viven juntas, independientemente de las personalidades de ellas que no tenían nada que ver con el mío. Y luego, pues sí he vivido de cerca, de muy de cerca, el cáncer de mama, precisamente de una tía mía, a la que yo quise muchísimo. De hecho, murió en mis brazos y eso me permitió entrar en contacto pues con el mundo de la oncología, con lo que es la quimio, con lo que es la pérdida del pelo, con lo que es el miedo, la angustia, la enfermedad, la muerte. Y eso también me sirve. Hombre, las historias, la película se planteó como un caleidoscopio de mujeres, de épocas históricas, de paisajes, de ciclos de la naturaleza, de generaciones, sobre todo de edades de la vida. Intentaba ser un tapiz de historias de amor, de dolor, de ausencia a lo largo de las edades de la vida. Entonces, por eso son 3 historias y por eso van tejidas de manera que cada una tiene su mundo único y además muy, muy esencial. Las montañas en Violeta en los años 20, ya tiene 20 años, todo es húmedo, todo es acuático. El desierto de Inés, su aridez, el campo arrasado, la dureza de esa vida en el campo, de esa mujer en el año 40. Y la historia de Luisa en la ciudad en el año 75, 76, de un mundo, de un país que está cambiando, de un país que está muriendo para que renazca otro, y de una mujer como Luisa que a sus 60 años muere física y anímicamente para renacer. Entonces era un poco intentar crear ese tapiz de cómo vivir todos esos golpes y todos esos deseos y pasiones a lo largo de la vida. Y para ello no quería hacer nexos concretos, nexos realistas, nexos de objetos reales que van de una a otra o de personajes, sino que realmente fuese ese universo onírico, ese paisaje, ese tono que las une a las 3 más allá del tiempo y del espacio y que hace que tengan vivencias comunes, que más allá de que cada una pueble un paisaje socioeconómico diferente, una época diferente, tienen una experiencia común, tienen una vivencia igual, que puede ser un reflejo de una vivencia actual. Y son cuestiones mucho más sutiles de emoción y de conciencia lo que las une. Y a veces lindando con lo mágico. Me gusta mucho que haya un contexto histórico, pero que la peli no vaya de eso. Exacto. O sea, que en un contexto histórico pasen ciertas cosas a unos personajes que casualmente vivían en ese contexto. Momento. Y luego, en el caso de mi personaje, precisamente, ella vive totalmente aislada de la realidad, del mundo. Ella vive conectada con la naturaleza y es lo único que le interesa y le importa, hasta que aparece Manuel y descubre el amor. Es que ahora mismo es muy difícil levantar un proyecto en general. O sea, hay una dificultad, una coyuntura muy complicada por falta de recursos generales en cualquier aspecto económico y laboral y por una encrucijada muy determinada que tiene el cine y que tiene el cine en España, en tanto a su producción como a su distribución, su difusión. Ahora hay canales, ahora cómo amortizar el cine, cómo hacer que se puedan pagar las historias que se hacen en películas. Hay que cambiar los modos, las maneras. Entonces realmente va a ser complicado, ahora va a haber que buscar nuevas formas. ¿Hay opciones para las primeras películas? Sí, también tienes que demostrar mucho, tienes que demostrar el doble o el triple que los que ya han demostrado que podían con eso. Porque la primera vez que tú vas a hacer una película, en abstracto, ¿por qué alguien va a poner tantísimo dinero en ti, en tu mundo, en tu imaginación? Y tiene que depositar la fe en que realmente vas a tener la capacidad y la fortaleza de hacerlo y terminarlo. Y de que eso tenga un sentido y además sea significativo y apasionante para alguien. Porque luego, claro, tienen que pagar para emplear 2 horas de su tiempo, hora y media de su tiempo en ti y no en cualquier otra cosa. Es que eso es una responsabilidad muy fuerte. Y la primera vez, es verdad que hay opciones, hay ayudas específicas para los que empezamos, pero también es cierto que se te exige
una sobreargumentación y una sobreexplicación absolutamente lógica, ¿eh? Porque claro, es una inversión muy fuerte la que están poniendo en ti y tú tienes que demostrarlo. Entonces es difícil, en cualquier caso.